Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Observemos detenidamente todas las acciones que tienen como origen a Dios y destinatarios a nosotros. Nos ha bendecido, nos eligió, nos destinó, nos concedió la gloria de su gracia. Hemos recibido la redención y el perdón. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Todo lo expuesto aquí es un resumen del plan de Dios y nos muestra todo lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Ante tanto don, agradecemos, celebramos, reconocemos la grandeza de Dios, nos sentimos más humildes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos precede y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Por el amor, Él
nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza que es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es el Rey. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta cómo Jesús aquí está denunciando principalmente la hipocresía. Es lo primero entonces que notamos en este evangelio. Todo lo que es la falsedad. Entonces, hipocresía y falsedad. Esto es entonces lo que aquí en el evangelio nos está mostrando, llamándole a los fariseos y a los doctores de la ley. Ay de ustedes. Construyen los sepulcros, ustedes mismos entonces. Y todo tiene que ver también con lo que ya fuimos hablando en estos días, cómo seguimos de una manera corrida, ¿verdad?, del Evangelio, en que comienzan los famosos ayes, o sea, los ay de ustedes, fariseos y doctores de la ley.
Esto también nos puede decir a nosotros, o mejor dicho, no es que puede, porque nosotros estamos actualizando esto. Esto es un memorial lo que nosotros celebramos, queridos hermanos. Cada Eucaristía es un memorial, es decir, lo hacemos presente aquí y ahora, lo que el Señor nos está invitando a reflexionar y a entender. Entonces, ella ay de vos. ¿Entienden, queridos hermanos? Esta palabra del Señor entonces tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, para reflexionar, para entender. Esto nos llama a la verdadera conversión. Y es muy duro, ¿verdad? Porque dice que ustedes construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. De cierta forma, ¿se dan cuenta de que ustedes están viviendo en una sociedad? No quiero ser muy duro, pero iba a decir, ¿verdad? No quería decir esa palabra, pero ya no sé más de ella lleva. O sea, una sociedad donde nosotros estamos dejando que el mundo se nos caiga. En una oportunidad, queridos hermanos, nosotros utilizamos, ¿verdad?, esa simbología, ese signo tan interesante, ¿verdad?, del cupiilla, el cupií, carcome. Y esto es justamente lo que te está diciendo, porque el sepulcro desde afuera, ¿verdad?, parece tan lindo, los mausoleos, ¿verdad?, de mármol y no sé cuántas cosas lindas que nosotros podemos hacer, el arte incluso, ¿verdad? Es como que tapamos la muerte, es como que tapamos lo que hay detrás. Upea coñandeya, ñandero vamos coña, pea la toba moscoy. Doble cara. ¿Por qué? Porque vos estás viendo eso que está delante. Pero dendre es el que está detrás. Es la máscara, ¿verdad? Esto es lo que los griegos también antes utilizaban en el teatro. Es muy interesante, la máscara. Y es interesante, ¿verdad? En muchas culturas justamente te dicen luego, quítate la máscara, te dicen. Quítate la máscara, es decir, no seas hipócrita. Procura mostrar lo que sos. Procura eso que en tu vida lo tenés, entonces mostrar a los demás. Y no te pongas delante. Esto también ya lo encontramos en el Génesis capítulo 3, versículo 7, si ustedes quieren mirar más específicamente. Después en el versículo 8 continúa, ¿verdad? Entonces aquí encontramos cuando Adán y Eva, después del pecado, dice, después de comer la manzana prohibida, dice que ellos se encuentran desnudos. Eso quiere decir que se ven interiormente. Porque el hipócrita conoce quién es. El hipócrita sabe quién es por dentro. Añandeco peandica tuyo y la ñamo cañe, porque ñandeco ya eres con la ñane apetu. Ñandeco ya eres con la ñane conciencia. A la ñane conciencia coñe emanteo ya de la reyapacue oñibay. De epoyuca, de epoestafa, de remonda, de yapu, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos dice la conciencia. Evidentemente que no tenemos que quedarnos con eso, queridos hermanos, queridos amigos, porque el Señor, cuando nos está echando en cara, cuando el Señor nos está reprendiendo, como dice la palabra de Dios, es para que nosotros tomemos conciencia, para que nosotros nos demos cuenta y comencemos a cambiar. Y por eso justamente, y no hagamos como hacen aquí justamente los fariseos y los escribas, comenzaron a acosarlo exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. En lugar de escucharle a Jesús, lo que queremos hacer es, a ver, ¿y vos? ¿Cómo te voy a acusar a vos? ¿En qué te voy a acusar a vos? Baila dereta, ¿entendiste? Entonces, en lugar de mirar y decir, ¿será que esto me puede ayudar para crecer y para salir de esta situación de pecado? O yo también, ante esa situación que no quiero cambiar directamente, solamente le acuso al otro, le acuso. Y lo mando al frente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que el Señor hoy nos dice. No, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es escuchar la propuesta del Señor y cambiar de corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia,
para que las acciones pastorales realizadas expresen signos proféticos como anuncio del reino. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras instituciones educativas, para que sean lugares, espacios de integración y convivencia fraterna. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se sientan con libertad para responder a la llamada del Señor. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios.
De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad,
Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha. Calma, a ti no te alcanzarán, porque el Señor Dios ha dado una orden a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Pero, ¿qué clase de ángeles son estos que nos acompañan en nuestra vida? Son nada más, nada menos que los 3 arcángeles que asisten siempre en la presencia del Altísimo: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Así es este video y no te lo pierdas. Muy estimados seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen, Salve María. Hoy trataremos un tema muy interesante sobre el mundo angélico, pero antes de tratarlo en sí, vamos a considerar un poco la vida del hombre. La vida del hombre, del ser humano, tiene siempre una meta, una finalidad en sus actos.
Por ejemplo, un sembrador nunca va a sembrar una semilla sin antes tener el deseo de coger los frutos, la recompensa, porque todo tiene una finalidad. Lo mismo un pescador no irá al mar si no tiene, digamos, el deseo de pescar y recolectar los peces, no. Y así en la vida del ser humano, en esa finalidad, distinguimos también el percurso y el camino para adquirirla, que son 3 cosas: la contemplación, la acción y la lucha. Es más o menos como, imaginemos un barco, ¿sí? Una embarcación que va a hacer un viaje, va hacia un puerto. El puerto es la finalidad, está claro, es la meta. Pero para llegar a la meta, él necesita primero antes haber contemplado al puerto que va a llegar, tener ese deseo de llegar a tal lugar. Después, la lucha para pasar todas las aguas, para enfrentar todas las tempestades, seguir la ruta cierta para llegar a su destino. Y también la acción, esforzarse, dar todo de sí para adquirir su meta, su finalidad, llegar al puerto. Bueno, ¿será que existe alguna relación entre esos 3 puntos de la finalidad, que es la contemplación, la acción y la lucha, en el mundo angélico? Pregunto. Pues bien, el señor Dr. Plinio, él trata de esos 3 puntos, distinguiendo en los 3 principales arcángeles. Entonces tenemos a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. La contemplación podemos decir que está más relacionada con San Gabriel. San Gabriel, cuyo nombre significa fuerza de Dios, es el arcángel que recibió la misión de dar la buena nueva, la noticia a la Santísima Virgen de la encarnación del Verbo Divino. Nada más, nada menos de que esa misión sublime. Ya pensaron ser embajador del Espíritu Santo. O sea, la misión de San Gabriel era representar para la Santísima Virgen a la propia persona, a la propia tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, una misión sublimísima, altísima. Pues bien, entonces, más que, digamos, por así decirlo, el papel de un correo que hizo San Gabriel no fue ese, sino más bien ser mensajero y embajador, por así decirlo, del Espíritu Santo. La misión de él es representar magníficamente el Espíritu Santo a la Santísima Virgen para que ella dé el sí a la pregunta de Dios. Entonces, todo lo que los profetas esperaban, lo que los patriarcas deseaban ardientemente, que era la venida del Mesías, ya pensaron que en un día San Gabriel tenía que convencer a la Santísima Virgen de decir ese sí. Claro está que Nuestra Señora era ya sin concebida, sin pecado original, sino de una santidad sublime como nunca hubo antes en la historia. Ella, claro, que dijo que sí, el fiat, está clarísimo. Pero San Gabriel tuvo un papel muy importante ahí. Y ahí está el punto de la contemplación. En nuestras almas, San Gabriel es quien nos da la noticia, la buena nueva, por así decirlo, invitándonos a la santidad, siendo un representante del Espíritu Santo. Ahí está el papel de San Gabriel entonces. Él es quien nos une con la Santísima Virgen y quien nos une al Espíritu Santo. Nos conduce hacia ese fin, digamos así, que es el fin de los fines, que es el propio Dios. Bueno, entonces tenemos la contemplación primeramente. Ya la acción, el señor Dr. Plinio dice que brilla más ese aspecto en San Rafael. Bueno, San Rafael, él sobresale sobre todo en las Sagradas Escrituras, en el episodio del Antiguo Testamento, cuando está en la historia de Tobías y Tobit, en el libro de Tobías. ¿Qué sucede en el libro de Tobías? Bueno, la historia es la siguiente. Tobit, padre de Tobías, era un hombre virtuoso, un hombre cumplidor y seguidor de la ley de Moisés, ¿sí? Pero que en determinado momento Dios lo prueba. Él cumplía siempre la ley de Moisés y buscaba ser un buen hombre, hasta que en determinado momento él se queda ciego, pierde la vista. A tal sentido que nos hace tener un conocimiento de las realidades
superior a cualquier otro de los 5 sentidos, que es la visión. Él la pierde. Y bueno, después la vida de él comienza a ir todo mal. Él comienza a tener ciertas discusiones con la esposa, malentendidos, que Dios estaba permitiendo eso. Y hasta la propia situación financiera de él comienza a tener sus problemas. Y es en ese momento que él eleva sus ojos a Dios y hace una oración, poniéndose enteramente en las manos de Dios y pidiendo auxilio para que él pase en esa prueba de la mejor manera posible. Bueno, eso pasa con Tobit. Ahora, en el mismo momento, en otro lugar, estaba pasando también otra cosa. Había una jovencita que ya se había casado 7 veces y las 7 veces había perdido el esposo. Entonces, antes de concebir propiamente el matrimonio, el casamiento, sucede que los esposos morían y uno atrás del otro. Y así fueron 7. Y justamente una sierva de ella comienza a insultarla. Ella entonces, en esa perturbación, tiene la tentación de quitarse la vida. Cosa terrible, pero no lo hace, porque piensa en sus padres que la quieren tanto y sobre todo en su Padre Dios, que no le agrada un acto así. Entonces ella, ¿qué hace? Eleva sus ojos también al cielo, pide auxilio y pone su vida en las manos de Dios. En ese momento que ambos hacen esa súplica, Dios envía a la tierra un ángel llamado Rafael para solucionar los problemas de los dos. Entonces, Tobit se acuerda en ese momento que él tiene un dinero con un pariente suyo que vive en otra región, que Tobit le había prestado y ya podía recogerlo después de un cierto tiempo. Entonces dice a su hijo Tobías, un joven casto, un joven sincero, un joven prudente, un joven puro, pide para recoger tal dinero. Pero era una epopeya, era una aventura atravesar todo eso, todo ese lugar así, porque en el momento tenemos que considerar que no habían los beneficios de hoy en día, no había el carro, no había el avión, no había, en fin, la navegación también no era como hoy en día. Tampoco había esas direcciones en el GPS, por ejemplo, no. Entonces a él le toca hacer un viaje sin conocer, sin tener un mapa de cuáles eran los lugares. Entonces el padre le da la meta, le da el fin, le dice, bueno, y tienes que conseguir algún guía, algún amigo que sea de confianza para que te lleve a tal lugar. Bueno, cuando Tobías sale de la casa se encuentra con nada más, nada menos que un joven llamado Ananías. Ananías, él le dice, mire, yo estoy buscando trabajo, soy israelita también y estoy buscando un trabajo, necesito ayuda. Pues bien, entonces Tobías le cuenta la historia que necesita ir urgentemente para Media, ¿sí? Y impresionante porque Ananías él conocía todo el trayecto para Media, para llegar hasta ese lugar. Entonces, listo. Y era israelita, después era también pariente propiamente de Tobit, de la familia de Tobit. Entonces no podía haber una persona más providencial y más segura para llegar al destino. Entonces Tobías, con una sonrisa enorme en los labios, va corriendo y le cuenta al padre, Padre mío, Tobit, encontré a un hombre que nos puede ayudar, es pariente nuestro, se llama Ananías. Entonces Tobit va, lo saluda y se da cuenta que son súper parientes, se queda contentísimo y listo. Le promete que por día le daría una dracma. Entonces queda hecho el trato. Comienzan entonces los 3 días largos del viaje a pie. Durante el percurso ambos conversando, conviviendo, Tobías se queda impresionado por la nobleza de alma de este Ananías. Uy, pero qué hombre impresionante. Cómo habla de cosas sublimes del cielo, cómo es un hombre con un trato fuera de serie. Entonces queda maravillado. En el primer día, ambos acampan a orillas del río Tigre. Entonces, acampan allí, pasan la noche y al día siguiente, Tobías va a lavarse los pies en el río. Cuando de repente aparece un pez enorme, que casi coge el pie de Tobías. Y ahora Tobías da un salto y pide ayuda a Ananías. Ananías dice, calma, atrapa ese pez, atrápalo, no lo sueltes.
Tobías con toda su fuerza consigue atrapar al pez y lo saca para afuera. Entonces, ahí después de haberlo pescado, le dice a Ananías, dice, bueno, entonces retira el corazón, el hígado y la hiel, porque estos son remedios. Entonces Tobías pregunta, pero bueno, ¿y remedios para qué? Muy simple. El corazón y el hígado ayudan a espantar los demonios que están atormentando a un hombre. Y la hiel es un remedio eficaz para curar la ceguera de los ojos. Listo. Entonces se paran y consiguen ya todos los materiales para el viaje. Continúan el viaje. Ahí después llegan ellos, consiguen llegar ya por fin a Media y se encuentran en la casa de Raguel. Raquel era un señor súper pariente próximo de la familia de Tobías y de Tobit, claro. Y tenía la hija, que era la doncella que hablamos en el comienzo, se llamaba Sara, de la cual 7 esposos ya habían muerto, habían fallecido. Porque ellos, al casarse con ella, tenían un deseo de sensualidad, de impureza, no puro, para el matrimonio. Entonces, el demonio de la sensualidad los mataba a todos esos. Bueno, cuando llegan, le dice Ananías a Tobías, tú tienes que casarte con ella, porque ella es tu pariente más próxima. Bueno, entonces él sabía de la historia, pero confía en Dios, y los padres aceptan y en el final se casan. Llegando al cuarto, ambos solos, hace una oración que Ananías le había enseñado. Entonces rezan la oración, él quema el corazón y el hígado del pez y el demonio sale. Y al día siguiente ninguno de los dos fallece, se mantienen ambos intactos, con el cuerpo intacto y sobre todo el alma intacta. Bueno, después Sara, la esposa de Tobías, que pasa a ser la esposa, ella se despide de los padres y va para la casa de Tobit con su esposo Tobías. Al llegar Tobías a la casa de su padre, el padre muerto de encantos por su hijo, al verlo nuevamente, va y lo abraza, lo besa con afecto y amor paternos fuera de serie. Y el hijo le dice, padre, tú recuperas la vista hoy. Entonces él toma la hiel del pescado y lo pone en los ojos. Y así queda curado, gracias a este joven Ananías. Y en el final de la historia, Ananías se revela, yo realmente, dice a Tobit y a Tobías, yo soy uno de los 7 espíritus angélicos supremos que asisten siempre a la presencia del Altísimo. Soy Rafael. Entonces, aquí vemos el aspecto de San Rafael, cómo él es el arcángel que nos ayuda en la acción, nos acompaña en las luchas del día a día, nos da la confianza necesaria para alcanzar el fin. Ese es San Rafael. La misión de él, podemos decir así, que es el profetismo en el conjunto de los actos de la vida diaria. Y San Miguel, él brilla por el papel de la lucha. Y la lucha que es, ya decía Job, la vida del hombre en esta tierra es una constante lucha. Militia est vita homine super terra. Y el propio Adán, cuando se ve el paraíso, Dios le dice, comerás el pan con el sudor de tu rostro. O sea, la lucha es digamos, nuestro pan de cada día que nos toca. Pero por medio de la lucha nosotros podemos hacer una oblación a Dios pura para la obtención de un bien. ¿Sí? Y San Miguel, ¿por qué es el que brilla, el que sobresale por la lucha? Porque ya en el cielo, él fue quien trabó el combate contra el demonio y sus secuaces, contra Satanás, y él dio su grado sublime, quis ut Deus, ¿quién como Dios? Esa fue la respuesta de San Miguel ante toda esa atrocidad cometida contra el propio Dios. Bueno, en resumen entonces, San Gabriel brilla por la contemplación, San Rafael por la acción y San Miguel por la lucha. Ahora, ¿será que hay aspectos en la vida de nuestro Señor de cada uno? El doctor Piño dice que sí, que él cree que en la vida privada de nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba con la Santísima Virgen, brillaba más el aspecto del auxilio de San Gabriel. Y eso porque estaba en el convivio con la Santísima Virgen. Ya en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, los 3 años en el cual predicó sobre el reino de Dios, en el cual hizo los milagros, todo eso, eso ya fue propiamente una acción rafaélica, podemos decirlo así, de San Rafael. Entonces él recorriendo junto con nuestro Señor como con Tobías, acompañándolo, un auxilio angélico. Y para el doctor Plinio, en la agonía del huerto fue San Miguel, porque agonía es una palabra griega que significa la lucha del atleta.
Interesante que antiguamente los atletas eran llamados agonizantes. Es porque ellos pasan por ese tormento para adquirir el fin. Entonces nuestro Señor en el huerto de los olivos, Él pasa por ese tormento, por esa agonía, por esa lucha propiamente, y está a su lado para apoyarlo, para estar junto con Él, San Miguel Arcángel. Y asimismo también nosotros, en nuestra vida del día a día, nos vamos a dar cuenta que siempre en la contemplación, en la acción, en la lucha, tenemos a un arcángel acompañándonos. Es solo compenetrarnos de esto que nuestra vida toma otro colorido, otro sentido, y podemos llegar así a nuestro fin, que será la alegría eterna con los ángeles, el convivio con ellos, la bienaventuranza eterna, que es el cielo. Bueno, les agradezco a todos por acompañarnos aquí, y rezaremos ahora una Ave María, agradeciendo a la Santísima Virgen por tener a los ángeles siempre junto de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.